Bueno, pues bienvenidos a todos a este curso precongreso llamado Píldoras en Hemodiálisis. Para nosotros es un honor y a mí en lo particular me hace mucha ilusión que esto haya salido adelante, un curso diseñado por residentes y para residentes. Y bueno, vamos a tener el honor de compartir nuestra jornada con excelentes ponentes, expertos en hemodiálisis, que van a hacer que repasemos al paciente con enfermedad renal crónica que necesita tratamiento renal sustitutivo, que es tan importante para nuestra especialidad. Bueno, yo soy Iris Viejo del Hospital La Fe y junto con mi compañero Quique Fernández Nájera del Hospital de Manises moderaremos esta jornada. Buenos días. No sé si se oye. Buenos días, agradecer la presencia y yo creo que vamos a empezar ya realmente, porque yo creo que no merece la pena perder más tiempo. El curso, esta primera jornada de la mañana, la vamos a estructurar en 3 módulos. En el primer módulo abordaremos la problemática del acceso vascular. El segundo módulo hablaremos de prescripción en hemodiálisis y en el tercer módulo se tratarán temas clásicos de hemodiálisis que se han ido transformando en estos últimos años, como es la hemodiálisis incremental, la domiciliaria, etcétera. Después de cada módulo haremos el turno de preguntas. Recordar a los ponentes intentar ajustarse lo más posible al tiempo, porque si no vamos arrastrando tiempos. Y nada, y empezamos, ¿vale? El primer módulo, empiezo a presentarlo. La ponencia va a estar a cargo del doctor Gustavo Useche, que es director médico de Diaverum Nefrocubial Fafar, y que nos va a hablar de la monitorización del acceso vascular de la fístula en los pacientes en hemodiálisis. Cuando quieras, Gustavo. Buenos días a todos y muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por invitarme a esta charla. Vengo a hablarles sobre la monitorización de la fístula arteriovenosa en hemodiálisis. ¿Hola? Vale, ahora sí. Vale, bueno, empiezo otra vez. Buenos días a todos y primero que nada quiero darles las gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por invitarme aquí a dar esta ponencia y hablarles sobre la monitorización de la fístula arteriovenosa en hemodiálisis. ¿Vale? Como todos sabemos, la fístula arteriovenosa, como todos sabemos, el acceso vascular para hemodiálisis es de vital importancia para nuestros pacientes, ya que representa el acceso físico a la máquina de hemodiálisis que permite que realicen su tratamiento. Y sin acceso vascular no hay tratamiento y no hay alargamiento de la vida para nuestros pacientes. Los accesos vasculares más comúnmente utilizados son la fístula arteriovenosa, que para aquel que no lo sepa es la conexión entre una arteria y una vena de forma quirúrgica, y luego la fístula arteriovenosa protésica, en la cual hacemos también esa unión, pero a través de una prótesis de un material vascular de Gore-Tex. Y finalmente el catéter venoso central, cuando no podemos hacer una fístula. La fístula arteriovenosa tiende a ser nuestra primera elección para ellas. La fístula nativa ofrece menores riesgos que la fístula protésica, ¿vale? Es importante por esto que podamos tener protocolos para realizar un seguimiento de la fístula y poder mantenerla su tiempo útil el mayor tiempo posible. Vale. Perdón, esta no era la presentación. Vale, bueno. Vale, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Como he dicho, lo primero es el diagnóstico precoz de las alteraciones de la fístula, no solamente de la estenosis, aneurismas, infecciones, ¿vale? Que esto nos va a permitir a su vez a realizar intervenciones precoces para reparar estas alteraciones. Esto a su vez pues, nos lleva a disminuir la tasa de trombosis y aumentar la supervivencia de la fístula, que a su vez genera una menor cantidad de intervenciones urgentes, menos hospitalizaciones, también lleva a menores reintervenciones para creación de nuevas fístulas y una menor tasa de pacientes con catéteres. Y en global también nos ayuda a disminuir el gasto sanitario. Vale. Eso es el porqué y ahora el cómo. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para monitorizar el acceso vascular? Primero tenemos los métodos de primera generación, en los cuales contamos con la monitorización clínica, que vamos a tener la exploración física, que nos va a aportar datos, los problemas durante el tratamiento y luego el test de sobrecarga de la fístula. También podemos valorar la propia presión de la fístula arteriovenosa para obtener datos sobre su uso, sobre su estado, que va a ser la presión venosa dinámica y la presión intraacceso o estática. Finalmente, si existe una recirculación en la fístula, también es un dato importante para saber si hay estenosis o no.
Y luego la disminución inexplicable de la adecuación de la eficacia en diálisis también nos va a aportar información. Con respecto a los métodos de segunda generación, tenemos los métodos de cribado dilucionales que nos permiten estimar de forma indirecta el flujo de la fístula y la ecografía Doppler. Debo hacer hincapié en que los métodos de segunda generación no están recomendados para su uso en las fístulas protésicas. La monitorización de las fístulas protésicas deberíamos realizarlo con los métodos de primera generación. ¿Vale? Básicamente, los métodos de vigilancia, que son los que requieren uso de dispositivos externos, son los métodos de segunda generación, y los métodos de monitorización son los métodos de primera generación. Vale. Con respecto a la exploración física, vamos a realizar primero la inspección, vamos a ver cómo es la fístula, vamos a ver si hay un hematoma, si hay heridas, si hay aneurismas, si hay edema. Vamos a palpar la fístula, vamos a notar el tril, vamos a ver cómo evoluciona a medida que nos alejamos de la anastomosis. Y luego vamos a auscultarlo, ¿vale? Vamos a ver si el soplo de la fístula es normal o no. El soplo de la fístula, se escucha un poco, es un sonido grave, continuo, mientras que cuando hay una alteración de la fístula es un sonido más agudo en el que se pierde el componente diastólico. ¿Vale? Luego también tenemos otras pruebas específicas que nos pueden ayudar a obtener más información. ¿Vale? Tenemos el test de la elevación del brazo, en el cual un paciente, al levantar el brazo por encima del corazón, normalmente debe ocurrir un colapso de la fístula. Por el contrario, si hay una estenosis, este colapso no va a ocurrir. Entonces, pues, al levantar el brazo, si no vemos el colapso de la fístula, sabremos que hay una estenosis proximal en la vena arterializada. El test de aumento del pulso nos permite evaluar si hay problemas con la arteria nutricia de la fístula. ¿Vale? Al colocar un dedo en la zona de la anastomosis, en el punto B, y luego ocluir la fístula, la vena arterializada, en el punto A, al detener el flujo de sangre debería haber un aumento del pulso en el dedo que está cerca de la anastomosis. Esto en una fístula normal. Si por el contrario estamos ante una estenosis arterial, no va a aumentar el pulso. ¿Vale? Finalmente, la oclusión secuencial es una prueba un poco parecida a la anterior, pero que nos va a permitir detectar si hay ramas colaterales venosas que roban el flujo de la fístula. Básicamente vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar un dedo en la zona de la anastomosis, vamos a notar el tril y luego vamos a ir ocluyendo secuencialmente distintas zonas de la vena arterializada. ¿Qué debe ocurrir? Normalmente al obstruir el flujo sanguíneo va a desaparecer el tril, pero si al yo ocluir una zona de la vena arterializada sigo sintiendo el tril, significa que hay una rama colateral por la que está escapando el flujo sanguíneo. Vale. Esta tabla la traigo un poco simplemente para sacar dos cosas. Uno, la frecuencia con la cual deberíamos seguir haciendo las monitorizaciones de la fístula. Y dos, que no solamente somos los nefrólogos los encargados de esto. La enfermería también, todas las sesiones de diálisis va a valorar esa fístula y el paciente debemos insistirle en que también se haga cargo de revisar su fístula todos los días. Que palpe el tril, no, son 2 segundos que palpe el tril y lo note y tenga información todos los días del estado de su fístula. ¿Vale? Continuando con otros aspectos de la monitorización clínica, los problemas que encontremos en la sesión de hemodiálisis también nos aportan información. ¿Vale? ¿Y qué nos debe llamar la atención? Pues cuando tenemos problemas para la canulación, cuando aspiramos coágulos al momento de conectar al paciente y cuando tenemos dificultad para alcanzar el QV prescrito. El QV, o flujo de la bomba, es el flujo que tiene la sangre en el circuito extracorpóreo. ¿Vale? Normalmente la máquina va a detectar unas presiones a través de la línea arterial y de la línea venosa del circuito. Cuando estas presiones aumentan y cambian, que no nos permiten alcanzar el QV, debe llamarnos la atención. El punto de corte de la presión arterial está en torno a menos 250 milímetros de mercurio y la presión venosa está en 200 milímetros de mercurio. Luego también, si el tiempo de hemostasia se prolonga más de 10 minutos, debería llamarnos la atención. Hago notar que una sola alteración, o sea, un solo problema de canulación en un solo día puntual no tiene por qué llamarnos la atención, pero si vemos que existen problemas de canulación 3 veces seguidos, hemostasia prolongada 3 veces seguidas, sí que deberíamos hacer una valoración más exhaustiva. Vale. Finalmente, la prueba de sobrecarga de la fístula consiste en que el paciente, una vez conectado a la máquina de diálisis, va a levantar el brazo, lo va a mantener de esta forma durante 30 segundos, con un flujo de bomba de 400 milímetros por minuto, y luego vamos a ir progresivamente disminuyendo este flujo. ¿Vale? Si nos salta la alarma cuando hay una presión arterial menor a 250 milímetros de mercurio, tenemos problemas, porque significa que hay una estenosis de la arteria. ¿Vale? No está llegando suficiente sangre a la fístula. Vale. Luego, para valorar las presiones de la fístula, vuelvo a comentar que los monitores de diálisis tienen transductores que miden constantemente las presiones de la rama arterial y de la rama venosa. ¿Vale?
Esos transductores nos pueden aportar información a través de la presión venosa dinámica y de la presión intraacceso y la equivalente o normalizada. Básicamente, la presión venosa dinámica es medir al inicio de la diálisis la resistencia que hace la sangre al retornar por la línea venosa a la vena del paciente, ¿vale? Si medimos esta presión en las primeras sesiones, podemos obtener un valor basal que luego cada mes podemos ir midiendo y en el momento en el que esta presión aumente, vamos a estar ante una probable estenosis proximal a la línea venosa. ¿Qué pasa? Que la presión venosa dinámica también tiene varios factores que pueden alterarla. El flujo de la bomba en el momento en el que se hace la prueba, el grosor de la aguja, si existen o no ramas colaterales, el hematocrito. Todo eso son factores que pueden alterar la medición de la presión venosa dinámica. Es por eso que se crea esta otra versión, que es la presión intraacceso estática, que se realiza con la bomba parada, con la bomba en flujo cero. Vamos a medir igualmente la presión en la línea venosa o en la línea arterial, pero también vamos a tomar en cuenta la distancia en centímetros que hay entre el brazo del paciente y la cámara venosa de la máquina de hemodiálisis, ¿vale? Esta nos va a dar un valor medido en milímetros de mercurio único. Lo mismo, podemos hacer una medición constante cada mes y en el momento en que esta cambie, pues vamos a ver estar ante problemas o no. Vale. La recirculación, como su nombre lo indica, es básicamente que la sangre, una vez retorna por la línea venosa, en vez de continuar por la recirculación sistémica, regresa a la línea arterial y vuelve a la máquina de hemodiálisis. Esto se mide de varias formas, pues midiendo la urea o a través de los monitores dilucionales, pero en general el problema con este ítem es que tiene poca sensibilidad, porque solo aumenta cuando hay una estenosis grave. Es menos útil también en las fístulas protésicas y si hay una estenosis, por ejemplo, entre las dos agujas, no vamos a detectarla midiendo la recirculación. Vale. Bueno, como comentaba, se puede medir a través de la recirculación de urea, a través de técnicas de cribado dilucional como el ultrasonido, termomodulación, glucosa, hematocrito, ionizancia, etc. Vale. La disminución de la ecuación de diálisis. Es el descenso del KTV o del PRU sin que tengamos otra causa aparente. No sabemos por qué, este paciente se está dializando bien, el filtro está bien, no ha habido problemas, pero de repente pierde KTV. Esto es una alteración que aparece de forma tardía y usualmente por un aumento de la recirculación y que lo único que tenemos que nos puede ayudar un poco es que muchos monitores nuevos sí que miden el KTV por dializancia iónica todas las sesiones y entonces podemos verlo un poco más temprano que haciendo una medición de la recirculación mensual, por ejemplo. Vale, empezando con los métodos de segunda generación, están los métodos de cribado dilucional, que básicamente es colocar sensores externos a la máquina de diálisis y van a medir tanto la recirculación como el flujo. Las técnicas para hacerlo pues, es a través de ultrasonido, de hematocrito, diferencias en la conductividad, de licencia iónica. Y luego, pues eso, son sensores especiales. Están validados para la hemodiálisis en alto flujo, con flujos de 300 milímetros por minuto. Y tienen una mejor sensibilidad cuando los utilizamos para hacer un seguimiento prospectivo. Es decir, una sola medición hoy y ya me olvido, no. Debo hacer una medición secuencial cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses y las tendencias que puedo obtener de eso es lo que realmente me va a dar mayor sensibilidad y mayor utilidad. Finalmente, la ecografía Doppler es una prueba económica, no invasiva, eficaz, no utilizamos contrastes, no hay radiaciones y que como ventajas las podemos realizar en el momento, en la sala de hemodiálisis, nos llama la enfermera, oye, que no puedo canular al paciente, oye, que ha aumentado las presiones, oye, que ha llegado con hematoma y no sé qué tiene. Y que nos permite hacer la monitorización y vigilancia, no solamente funcional, no solamente ver cómo está el flujo de la sangre, el flujo sanguíneo, sino que también morfológica. Entonces, esto permite que la ecografía Doppler sea actualmente hoy en día la prueba de imagen de elección para confirmar, localizar y cuantificar la estenosis de la fístula detectada mediante los métodos de cribado. Y que además, como he dicho, como hacemos también una evaluación morfológica, podemos ver otros problemas que no sean estenosis, podemos ver si hay aneurismas, podemos ver si hay abscesos cerca de la fístula, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo voy a saber si estoy ante una estenosis? Pues voy a llevar una serie de criterios que tengo que tener presentes para saber que hay una estenosis. Primero tiene que haber criterio morfológico de que hay una reducción de la luz más de un 50% y luego los criterios funcionales. La existencia de un flujo turbulento, que lo voy a ver por medio del fenómeno de Aliasing, un aumento del pico de velocidad sistólica mayor a 400 centímetros por segundo, y, más importante, el ratio entre el pico de velocidad sistólica entre la zona de la estenosis y la zona preestenosis. Un ratio mayor a 2 nos habla de que es una estenosis importante.
Y finalmente, también vamos a valorar la arteriomeral. Si hay un aumento de resistencia de más de 0,6, también son signos de estenosis. Y el flujo de la arteria, el flujo sanguíneo de la arteria, si baja por debajo de 500 mililitros minuto o 600 mililitros minuto, según sea una fístula nativa o una fístula protésica, también nos va a dar datos que soporten el diagnóstico de estenosis. Vale. Finalmente, para resumir todo esto un poco, les traigo aquí este algoritmo diagnóstico. Una vez que detectamos algún problema por los métodos de cribado de primera generación a segunda generación, hacemos una ecografía y vamos a ver si tenemos los criterios principales de estenosis. Deben cumplirse los dos, si no, no hay un diagnóstico de estenosis. Entonces, tiene que haber una disminución de la luz vascular de más del 50% y, lo dicho, el ratio del pico venoso sistólico mayor a 2. Si no se cumplen los dos, no hay criterio de estenosis. Es verdad que si aún mantenemos la duda diagnóstica, podemos hacer una fistulografía para corregirlo. Hay que tener en cuenta que la ecografía tiene la limitación de que no podemos valorar el sistema venoso por encima del hombro y puede ser que el problema y la estenosis esté presente en las ramas centrales. Ahí es donde nos ayudaría la fistulografía. Finalmente, si se cumplen los dos criterios de estenosis, lo que tenemos que saber es si es una estenosis de alto riesgo de trombosis o no, porque hay que saber si tenemos que repararlo o no. Para ello debemos tener en cuenta si se cumple o no un criterio adicional, que puede ser el criterio morfológico, que es un diámetro residual menor a 2 milímetros, o un criterio funcional, que es la disminución del flujo absoluto de la fístula nativa en menos de 500 milímetros por minuto o menos de 600 mililitros por minuto en la fístula protésica, o una reducción relativa de menos del 25%. Si se cumple al menos uno de estos criterios funcionales, estamos ante una fístula de alto riesgo y debemos tratarla precozmente, pero si no se cumple, lo que vamos a hacer es continuar la monitorización de la fístula. ¿Vale? Finalmente, para recordar, tomar en cuenta que a nivel de monitorizar la fístula y vigilar el flujo de la fístula, tanto la ecografía como las pruebas dilucionales son igual de efectivas. Pero la ecografía debe ser la prueba de elección para valorar más allá de la fístula cuando ya tenemos la sospecha de estenosis. ¿Vale? Finalmente, esta es la bibliografía utilizada, que ha sido básicamente la guía de la GEMA, publicada en 2017, luego el artículo de Nefrología al Día, que también está basado en la misma guía, y las guías de la CADOCI y de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Y muchas gracias por su atención. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Ángel Palacios Castillo, que es adjunto del Hospital General y va a hablar de las complicaciones del acceso vascular. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, agradecer a la Sociedad Valenciana el haberme invitado a poder estar aquí dando esta ponencia y bueno, vamos a ello. Vale. Perfecto. Bueno, yo para preparar esta charla básicamente me he basado en la guía clínica de acceso vascular de hemodiálisis de la Sociedad Española de Nefrología y he estructurado la charla en dos partes. En primer lugar, las complicaciones relativas al catéter venoso central y, en segundo lugar, las complicaciones relativas a la fístula arteriovenosa madura. Entonces, vamos a empezar hablando de las complicaciones relativas a los catéteres. En primer lugar, tenemos las complicaciones precoces, definidas como aquellas que aparecen en los primeros 30 días tras la inserción, de las cuales simplemente voy a centrarme en las dos primeras, porque son el principal motivo de disfunción precoz del catéter. Como sabréis todos, la colocación óptima del catéter es que el extremo distal quede alojado en aurícula derecha, pero hay algunas situaciones, por ejemplo en pacientes obesos, que luego al pasar del decúbito supino a la bipedestación, pues puede esa punta migrar hacia arriba, a vena cava superior, o a veces en las inserciones de catéteres a través de vena yugular interna izquierda, el catéter pues puede quedar colocado en vena cava superior y eso puede ser un motivo de disfunción precoz del catéter. Por otro lado, tenemos el acodamiento o lo que se llama kinking, que se produce en el proceso de tunelización. Tenéis ahí un par de imágenes y, bueno, que sepáis que es otro de los motivos principales de disfunción precoz del catéter. Por tanto, lo que aconseja la guía es que tras la colocación de un catéter de hemodiálisis se recomienda un periodo de vigilancia para detectar posibles complicaciones que haya habido y, en ese caso, pues solucionarlas. El algoritmo de manejo sería el siguiente. Ante la sospecha de una malposición o un acodamiento, pues estaría indicado hacer una radiografía de tórax, que sería el método diagnóstico. Y en caso de que se confirme alguna de estas situaciones, pues la indicación sería recolocar el catéter utilizando una guía rígida. Y en caso de que eso no sea posible, pues estaría indicado el cambio del catéter por otro.
Y luego tenemos las complicaciones tardías, que son más importantes, son aquellas que se producen 30 días tras la inserción del mismo. Y bueno, ahí tenéis las más frecuentes, de las cuales por falta de tiempo voy a destacar las dos primeras, que son las infecciones y las trombosis. En cuanto a las infecciones, se pueden clasificar en tres grupos: local no complicada, local complicada o sistémica. La diferencia entre la local no complicada y la complicada básicamente es los signos infecciosos o inflamatorios están circunscritos 2 centímetros a partir del orificio de salida del catéter. En la no complicada se quedan en esos 2 centímetros y en la complicada se afecta también el trayecto subcutáneo produciendo cuadros de tunelitis. En ambos casos puede haber fiebre, pero también puede no haberla, puede haber bacteriemia o puede no haberla, y lo mismo a nivel de exudado purulento. El tercer grupo de infecciones serían las infecciones sistémicas, que son los típicos cuadros de bacteriemias asociados al catéter venoso central y en el cual se catalogan porque hay crecimiento del microorganismo tanto en sangre como en el propio catéter. El cuadro clínico lo conocéis todos, son pacientes que empiezan con un cuadro de fiebre y normalmente también escalofríos o tiritonas, principalmente asociados a las sesiones de hemodiálisis. Puede haber signos infecciosos cercanos al orificio de salida del catéter, puede haber o no secreción purulenta, y en cuadros graves de bacteriemia en el cual se asocia un shock séptico, pues va a haber inestabilidad hemodinámica y otros signos clínicos típicos de cualquier shock séptico. El diagnóstico es microbiológico, hay que hacer hemocultivos de sangre periférica, de sangre a través de las ramas del catéter venoso central o cultivo también de la punta de catéter en los casos, que luego comentaré, en los cuales se retira el catéter. Los microorganismos más frecuentemente implicados suelen ser gram positivos, principalmente Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativas. Destacar los aureus porque son los que producen cuadros de mayor morbimortalidad. Y luego comentar que también la prevalencia de bacilos gram negativos pues en los últimos tiempos también está aumentando. En cuanto al tratamiento, cuando la infección local no está complicada, empezaríamos con tratamiento antibiótico tópico. Obviamente, si aislamos algún microorganismo, pues hay que adecuar el antibiótico a dicho microorganismo. Y en caso de mala evolución, pues pasaríamos a terapia antibiótico sistémico. Y en caso de muy mala evolución, está indicada la retirada del catéter. En los casos de la infección local complicada con tunelitis, la indicación directa es de antibiótico intravenoso entre 7 y 10 días y retirar el catéter, como luego comentaré. Y en cuanto al tratamiento de la bacteriemia asociada al catéter, hay que empezar con antibiótico empírico, hay que cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Hay multitud de pautas y multitud de protocolos, pero bueno, de forma genérica, los gram positivos, la cobertura normalmente se suele usar con vancomicina o daptomicina en algunos casos, y los gram negativos normalmente se cubre con gentamicina o con ceftazidima, aunque ya digo que hay otras opciones. Y obviamente lo mismo, si hay crecimiento de algún microorganismo, pues usaríamos un antibiótico dirigido frente a este microorganismo. La duración del tratamiento sería entre 2 y 3 semanas. Y bueno, la guía también aconseja realizar sellado antibiótico del catéter con el mismo antibiótico con el que estemos tratando al microorganismo y de duración también 2 o 3 semanas, igual que el tratamiento antibiótico intravenoso. ¿Cuándo se realiza la retirada del catéter? Pues se realiza cuando hay infecciones de catéteres temporales, cuando se asocian cuadros de tunelitis, shock séptico, una mala evolución tras 2 o 3 días de tratamiento optimizado y cuando hay una infección metastásica o un microorganismo virulento. Definido esto último, microorganismos virulentos son los aureus, las pseudomonas, las cándidas y los multiresistentes. Y una infección metastásica pues sería la endocarditis, la espondilodiscitis, la tromboflebitis o la infección de dispositivos intravasculares como un marcapasos o un DAI. El recambio de catéter idealmente debería hacerse cuando el paciente lleva 2 o 3 días asintomático o al menos cuando tiene hemocultivos negativos y lo ideal sería intentar colocar el catéter en un lugar anatómicamente distinto en caso de que esto sea posible. Tres recomendaciones en cuanto a la profilaxis para evitar las infecciones. Por un lado, no se recomienda no administrar profilaxis antibiótica antes de manipular o de insertar un catéter de diálisis. Tampoco se recomienda sellados antibióticos profilácticos de forma rutinaria y tampoco se recomienda la detección de portadores nasales de Staphylococcus aureus ni tampoco su erradicación. Y luego pasamos a hablar de las trombosis relacionadas con el catéter. Pueden ser de 2 tipos, extrínsecas o intrínsecas. Las extrínsecas son aquellas en las que se produce un trombo mural, sobre todo en vena cava superior en la aurícula derecha, y bueno, son cuadros graves que suelen exigir anticoagulación sistémica y retirada del catéter venoso. Mientras que las intrínsecas, que son con mucho las más frecuentes y las que principalmente producen una disfunción tardía del catéter, pues se van a producir porque se forma una vaina de fibrina a lo largo del catéter o porque haya un trombo tanto en la punta del catéter como a nivel intraluminal.
El algoritmo de actuación sería el siguiente. Ante la sospecha de una trombosis, pues habría que hacer lavados enérgicos con suero fisiológico. Si esto no fuera suficiente, empezaríamos con terapia fibrinolítica intraluminal o sistémica, con uroquinasa o alteplasa. También hay infinidad de protocolos y en cada centro se hace de una manera. Tampoco vamos a entrar en ello. Y, bueno, si esto no fuera suficiente, estaría indicado el recambio del catéter sumado a la angioplastia de la vaina de fibrina. Si esto aún así no resolviese el problema, pues habría que colocar un catéter en una nueva localización. Y la guía lo que sugiere es no realizar el tratamiento de pelado de stripping de la vaina de fibrina, que se venía haciendo previamente. Y bueno, en cuanto a la profilaxis para evitar las trombosis, la guía lo que aconseja es que hay que hacer un sellado del catéter o bien con heparina o con citrato, con activador tisular del plasminógeno, sin que ninguno haya demostrado mejor resultado con respecto a ninguno de los otros en cuanto a la profilaxis de trombosis. Y vale, ahora vamos a hablar de las complicaciones relativas a la fístula arteriovenosa madura. No entraré en el problema de maduración de una fístula recién creada. Vale, la primera complicación sería la estenosis de la fístula, que es con mucho la más importante. La estenosis, según donde se localice, pues puede ser arterial, normalmente suele ser por una progresión de una arteriosclerosis subyacente en el paciente. Puede ser una estenosis a nivel de la anastomosis, que suelen deberse a déficit en la técnica quirúrgica. Y luego, a nivel venosa, que es con mucho la más frecuente, pues se clasifican según el segmento donde se localice la estenosis. Puede ser perianastomótico, que son los primeros 5 centímetros tras la anastomosis, y la causa suelen ser factores hemodinámicos. Pueden ser estenosis del trayecto de punción, producidas por punciones repetidas. Puede ser estenosis en el arco de la cefálica, típico de fístulas proximales, y también la causa suelen ser factores hemodinámicos. O una estenosis de los vasos centrales, ¿no? De subclavia, tronco braquiocefálico y vena cava superior. Y bueno, se suelen relacionar con la presencia previa de catéteres venosos o de cables de dispositivos cardíacos como marcapasos que van dañando el endotelio poco a poco. Y bueno, pueden producir cuadros de hipertensión venosa con edema del miembro ipsilateral y aparición de circulación colateral. También se pueden clasificar en estenosis del inflow o del outflow, como veis ahí, es otra clasificación también empleada. Y luego esto no voy a entrar, ya lo ha explicado Gustavo antes, simplemente lo había puesto para reflejar que las estenosis hay que tratar solamente aquellas que sean estenosis significativas, no cualquier estenosis. El diagnóstico se realiza mediante el ecodoppler y si es verdad que si se sospecha una estenosis a nivel central o del arco de la cefálica, que con el ecodoppler no se puede ver correctamente, pues estaría indicado hacer una fistulografía o, en casos extremos, un angiotac. El tratamiento puede ser o endovascular o quirúrgico. Las ventajas del endovascular, pues con respecto al quirúrgico, es que es menos invasivo, que no consume capital venoso y que no requiere tampoco la colocación de un catéter para continuar las sesiones de diálisis. El principal inconveniente es que tiene una mayor tasa de restenosis comparado con la técnica quirúrgica. Esto es lo que nos dicen las guías en cuanto al tratamiento de las estenosis. Si tenemos una estenosis arterial, el tratamiento de primera elección sería una angioplastia. Si tenemos una estenosis a nivel de la anastomosis, primera elección, tratamiento quirúrgico. Y en las estenosis venosas, pues depende del segmento. Como veis aquí, las perianastomóticas, si es una fístula nativa, la indicación sería cirugía siempre y cuando no haga falta poner un catéter para seguir las sesiones de diálisis. En ese caso se podría plantear la angioplastia como primera elección. Y en las protésicas la guía no indica, hay igualdad entre tratamiento endovascular o quirúrgico. En las estenosis del trayecto de punción, la indicación primaria sería de una angioplastia, salvo que asocie complicaciones, como por ejemplo un aneurisma con riesgo de rotura. En ese caso sí que la primera elección sería un tratamiento quirúrgico para poder tratar ambas cosas a la vez. En las estenosis del arco de la cefálica, la primera elección es siempre angioplastia. Suelen tener peor respuesta que el resto de estenosis, entonces se puede valorar la colocación de una endoprótesis, que básicamente es un stent recubierto, o incluso la transposición quirúrgica de la vena cefálica. Y por último, la estenosis venosa central depende de si es sintomático o no. Si es asintomática, el manejo es conservador, y si es sintomático, estaría indicado de primera elección el tratamiento mediante angioplastia. Y ante recidivas de la estenosis se podría plantear la colocación de un stent. Luego tenemos la trombosis de la fístula, que se diagnostica a la exploración física, objetivando la ausencia de Thrill, tanto por palpación como por auscultación. El diagnóstico de confirmación es mediante la ecografía. Ya sabéis que es una urgencia para nosotros, hay que intentar resolverlo entre 24 y 48 horas, porque cuanto más se demore el tratamiento, más difícil va a ser repermeabilizar la fístula. Y el tratamiento puede ser endovascular, quirúrgico y también apoyado con fibrinolíticos. Las causas de la trombosis las tenéis ahí puestas, con muchísima diferencia. Lo más frecuente es que sean secundarias a una estenosis venosa. Por tanto, siempre ante una trombosis no solo hay que resolver la trombosis, sino que hay que indagar si hay una estenosis subyacente que lo ha provocado para tratarla también en el mismo momento y que no se vuelva a repetir.
El tratamiento pues, depende de si la trombosis es una fístula nativa o una fístula protésica. En las fístulas nativas, que normalmente se suelen asociar con estenosis venosas en el segmento proximal de la anastomosis, pues hay que diferenciar entre si la estenosis es juxtanastomótica o no juxtanastomótica. Si es juxtanastomótica, la indicación primaria sería de trombectomía quirúrgica, siempre y cuando no haga falta poner un catéter, que en ese caso pues, se podría valorar la terapia endoluminal, también de primera elección. Y en las no juxtanastomóticas pues no hay diferencia entre técnica quirúrgica o endovascular, depende un poquito de centros y de experiencia. Y en la fístula protésica, en los cuales las estenosis suelen aparecer en la zona donde se anastomosa la prótesis con el sector venoso, pues tampoco hay diferencia entre tratamiento quirúrgico o endovascular. Dos recomendaciones de la guía, simplemente, bueno, la que tenéis ahí a la izquierda, lo que indica es que, bueno, que está indicado realizar una intervención de una fístula disfuncionante antes de que dé una trombosis, es decir, es preferible tratar una fístula que tenga un alto riesgo de trombosis y no dejar que se trombose y luego tratar la trombosis. Y la recomendación de la derecha básicamente es que dice que se recomienda intentar repermeabilizar todo tipo de accesos antes que priorizar la colocación de un nuevo acceso, ya sea tanto en términos de coste sanitario como en términos de morbimortalidad del paciente. Luego, otra complicación son las infecciones relacionadas con la fístula. Ya sabéis, pues en la zona de la fístula aparecen signos infecciosos, pues dolor, eritema, calor, la posible aparición de un absceso. Microorganismos principalmente implicados suelen ser los gram positivos, sobre todo los estafilococo, aunque también puede haber bacilos gram negativos. Y bueno, en las fístulas nativas es bastante infrecuente este cuadro, hay que dar tratamiento antibiótico durante 4 o 6 semanas. Si hay colecciones hay que hacer un drenaje quirúrgico, obviamente hay que dejar de pinchar esa fístula mientras esté la infección activa. La zona afectada. Y bueno, hay que cerrar la fístula en casos de afectación de la anastomosis por el alto riesgo trombótico o en casos de que haya un trombo o una embolia séptica, y la verdad es que suelen tener bastante buen pronóstico. Mientras que en las fístulas protésicas pues los cuadros infecciosos son más frecuentes que en las nativas, el tratamiento igual 4 o 6 semanas de antibiótico intravenoso y bueno, según la extensión de la infección pues hay que plantear una exéresis total o parcial de la prótesis. Luego tenemos el síndrome de hipoperfusión distal, que es otra de las complicaciones típicas de las fístulas, en el cual se produce un déficit un déficit de vascularización a nivel distal en la extremidad de la fístula. Esto se produce porque cuando se crea una fístula, el sector venoso tiene una menor resistencia periférica, entonces parte del flujo se pierde por el sector venoso y no llega a suficiente vascularización a nivel distal. Para evitar que esto ocurra se ponen en marcha una serie de mecanismos de compensación, pero cuando estos fallan aparece la clínica. Los factores de riesgo son sobre todo el uso de la arteria humeral, porque son fístulas de alto flujo, y luego pues, una serie de condiciones, como veis aquí, que básicamente inhiben esos mecanismos de compensación de los que os hablaba antes. A la izquierda tenéis la clasificación en función de la clínica, que no voy a detallar por falta de tiempo, y a la derecha tendréis un poquito el manejo que habría que hacer en función de la clínica. En casos leves, pues el tratamiento es médico sumado a medidas físicas. En casos más graves, pues habría que hacer un tratamiento quirúrgico y en casos extremos o de isquemia aguda, pues está indicado el cierre de la fístula. El algoritmo no lo voy a detallar demasiado, pero bueno, básicamente en la parte de la derecha, pues lo que hablaba, si es un cuadro con una afectación extrema, pues habría que cerrar la fístula. Y bueno, ante un síndrome de perfusión distal habría que hacer siempre una angiografía para descartar que hay alguna alteración en el inflow arterial, que habría que tratar con una angioplastia, y en caso de que no lo haya, pues estaría indicada la cirugía reconstructiva de la fístula. Hay varias técnicas, tampoco voy a entrar en ellas, ni mucho menos, pero básicamente, según la ecografía Doppler, hay que ver el flujo de la fístula, el QA, fístulas de alto flujo, la técnica quirúrgica debería ir encaminada a reducir ese alto flujo, y en fístulas que tienen un flujo normal o bajo, la cirugía estaría encaminada a mejorar la perfusión distal de la extremidad. Que sepáis también que hay técnicas quirúrgicas para cuando el síndrome de hipoperfusión distal pues, se asocia a fístulas distales, que es bastante menos frecuente que a nivel proximal. Luego tenemos los aneurismas, que son dilataciones de los vasos sanguíneos de forma fusiforme, en el que permanece íntegra todas las capas de la pared. Los venosos son mucho más frecuentes que los arteriales, se producen por debilidad de la pared o por punciones repetidas o también pueden ser por el aumento de presión intraluminal, sobre todo cuando se asocian a estenosis. Solo se tratan si hay riesgo de rotura, de trombosis, y bueno, ahí tenéis los tipos de tratamiento que se pueden emplear, tanto quirúrgico como endovascular. Y los arteriales, lo que comentaba, son más infrecuentes. Normalmente la causa suele ser un aumento del flujo de la fístula. También se tratan solo si son grandes o si dan complicaciones. Y el tratamiento de elección pues, sería la resección quirúrgica. Los pseudoaneurismas también son dilataciones de los vasos sanguíneos en los cuales no hay una integridad de las capas que forman la pared del vaso. Se manifiesta como un tumor pulsátil, normalmente de rápido crecimiento y asociado a
a una zona de equimosis. Y bueno, cuando se dan en las fístulas nativas suele ser secundario a funciones traumáticas y cuando se dan en las fístulas protésicas suele ser por funciones repetidas en el mismo segmento. En las nativas se puede intentar compresión manual e inyección de trombina guiada por ecografía y si esto no es suficiente, pues habría que hacer otro tratamiento quirúrgico o endovascular y en las prótesis directamente o quirúrgico o endovascular también hay distintas opciones. Ahí tenéis también una tabla de las indicaciones de tratamiento de los pseudoneurismas protésicos, pero que tampoco no voy a comentar. Y que sepáis que los pseudoneurismas también se pueden producir en la zona de la anastomosis, o de forma precoz o de forma tardía. De forma precoz suelen estar asociados a la técnica quirúrgica y de forma tardía suelen estar asociados a infecciones. El tratamiento en ambos casos es quirúrgico. Estaría contraindicado el tratamiento endovascular en el caso de las infecciones, como ya sabéis que ante una fístula infectada, obviamente, el tratamiento no puede ser endovascular. Y ya por último, el síndrome de hipereflujo, que sería la última complicación que vamos a tratar. Bueno, tenéis que tener en cuenta que a la hora de cuando se crea una fístula arteriovenosa, sobre todo cuando es una fístula proximal de alto flujo, con QAs por encima de 2 litros minuto, esto va a producir un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la hipertrofia ventricular izquierda, puede aparecer una disfunción diastólica, sistólica, con disminución de la FEB, hipertensión pulmonar y todo esto puede desencadenar cuadros de insuficiencia cardíaca descompensada. Lo que nos dice la guía es que tenemos que tener en cuenta la funcionalidad cardíaca del paciente a la hora de planificar un acceso vascular para la terapia renal sustitutiva. Entonces, se usa la escala NIJA. En pacientes con NIJA 1-2 se podría plantear una fístula distal. En pacientes con NIJA 3, la indicación de una fístula distal para hemodiálisis habría que individualizarla y se podría valorar incluso directamente catéter o incluso otras técnicas de diálisis, como la peritoneal. Y en pacientes con NIJA 4 ni siquiera se plantea la realización de una fístula ni siquiera distal, directamente o catéter o diálisis peritoneal. Bueno, esto es una recomendación, ¿no? Y el tratamiento simplemente pues, sería tratar médicamente la congestión, como en cualquier caso de insuficiencia cardíaca descompensada, y bueno, el tratamiento quirúrgico debería ir encaminado a reducir el QA, que son básicamente los mismos tratamientos que hayamos visto para el síndrome de hipoperfusión distal con QA elevado, que eran el banding y la técnica de Rudy, y en caso de que esto no mejore y el paciente esté clínicamente muy sintomático, pues estaría indicado el cierre de la fístula. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Han sido unas ponencias súper buenas. Hemos aprendido, yo creo que todos mucho. Y Gustavo, si quieres subir. Ahora pasamos al turno de preguntas. Yo confío en los resis, que vais a estar ahí a tope preguntando. Pero bueno, si ¿alguna pregunta por la sala? Buenos días, muchas gracias por las dos presentaciones, han sido excelentes. Yo soy Francesc Monche del Hospital Clínico y quería hacerle una pregunta a Ángel. Yo tengo claro que en los catéteres antiguos, tipo Tesio, había que cultivar las dos ramas, ¿no? ¿Hay alguna recomendación ahora en los nuevos catéteres palíndromos si hay que cultivar las dos ramas cuando extraen los hemocultivos o únicamente con un hemocultivo del catéter hay suficiente? En principio, cuando se retira el catéter, o sea, hablamos siempre de una no vez. Retirar, no, de extracción del cultivo, del hemocultivo a través del catéter. A través de cultivar rama venosa y rama arterial. Sí, o solo. en principio la indicación es de cultivar ambas ramas, ¿vale? Pero tampoco hay una recomendación clara. También depende también si luego vas a quitar el catéter, vas a cultivar punta de catéter, si no. Pero a la hora de la extracción de hemocultivos, en principio sí, está indicada a través de las dos ramas, aparte de los periféricos también, claro. ¿Alguna otra pregunta entre la sala? Hola, un par de cosas. Primero, a ver, para evitar complicaciones, es una pequeña reflexión. Vamos a incidir en que se pinchen bien las fístulas, o se haga un buen diseño de cómo se pinchan las fístulas, porque así evitaremos luego muchas de las complicaciones derivadas de ellas y bueno, muchos problemas. Esto lo hace enfermería, a la que posiblemente tenemos que informarles cada vez más y mejor sobre cómo. Es prácticamente imposible encontrar buenas enfermeras que decidan de verdad pinchar en escalera una fístula. No es fácil, sí. No es fácil. Las rutinas no es fácil, sí. No es fácil y así evitamos problemas. O hacer un buen diagnóstico de la fístula, a lo mejor si tiene un tramo muy pequeño, pues pincharla con el button hole. Un paciente que no está en DOMI, sino que está en un programa de crónicos y así evitaríamos. Y la segunda es que es verdad que la guía de accesos vasculares pone que no se recomienda el cribado
de portador nasal de Staphylococcus aureus. Lo pone la guía. Cuando lees un poquito más la guía y desplegas los estudios donde se ha basado esto, la verdad es que son muy pobres, muy pobres. Y esto en DP está estandarizado desde hace 1000. ¿Vale? Yo creo que hay que pegarle una pequeña reflexión a este tema y costo-beneficio de saber si son portadores nasales los pacientes que llevan un catéter o los que se pinchan en buttonhole, porque la mayor de las complicaciones de las buttonhole es justo las infecciones, porque es un túnel, ¿vale? Pues a lo mejor ahí deberíamos darle una vuelta o saberlo, por lo menos, ¿vale? Sí, sería interesante, la verdad, sí. Yo os quiero dar la enhorabuena por la charla. Estoy muy de acuerdo con Andrés en lo que dice del estudio de portadores MARSA, sobre todo en técnicas domiciliarias como la hemodiálisis en casa. Sabéis que el buttonhole tiene un elevado riesgo de infección y no lo debemos de obviar. A mí me gustaría saber si conocéis los porcentajes en los cuales nos estamos moviendo ahora dentro de la Comunidad Valenciana de fístulas nativas, ¿vale? No solamente de los prevalentes, sino también de los incidentes. Ahora tenemos la oportunidad también de hacer endofístulas y me gustaría saber si eso lo consideráis como una oportunidad para incrementar el número de fístulas nativas y dónde lo podríamos ubicar. La pregunta la hago extensible a todas las salas, por supuesto. No, yo por lo menos no conozco actualmente el porcentaje, no sabría decirlo. Pero bueno, que es otra opción más, que también es válido, y si podemos aumentar el número de fístulas, creo que sería pues válido poder intentar aplicarlo. No sé si tú... Sí, no, yo no conozco tampoco, no sé en qué cifras estamos moviéndonos ahora. Aquí vienen a responder. Sí. Yo quería hacer dos comentarios rápidamente. Son dos temas que se van a tratar a lo largo del Congreso. Uno, porque hay una controversia donde intervendrá el radiólogo del Hospital General de Castellón, que tiene mucha práctica en la realización de tratamiento endovascular de fístulas, por lo cual se lo podemos preguntar y seguramente sabrá contestarnos. Y sobre el número de fístulas, tanto incidentes y prevalentes, que es algo que siempre nos preguntamos y no sé si alguien más tiene datos, pero en la última sesión del Congreso sí que se presentarán los datos de la plataforma Vera, donde en teoría se recogen también los pacientes que inician tratamiento sustitutivo renal con fístula nativa o con catéter, por lo cual probablemente ahí también tendremos datos más actualizados sobre lo que es la situación en la comunidad. Y yo, aprovechando que estáis aquí prácticamente todos los residentes, os animo a que cuando queremos hacer cualquier tipo de estudios para responder esta pregunta clave que habéis hecho, tenemos acceso a pedir permiso desde la Sociedad Valenciana de Nefrología, más fácil, o desde cualquier miembro también, pero desde la Sociedad Valenciana es más fácil, para que nos pasen esos datos, pero solamente te pasan los datos crudos de número de fístulas. Pero sería interesante, ¿por qué no en la Comunidad Valenciana hacer una foto de cuál es el número de fístulas que hacemos o cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Es un proyecto muy sencillo y que os animo a que un proyecto colaborativo. Los residentes, si os pasan los datos de cada hospital y cada hospital o centro os ponéis en contacto, que coordinándolo puede ser un trabajo de gran interés y con trascendencia práctica. O sea que animaos.